En esta mañana es importante la adoración, ¿verdad?, que traemos al Señor y algo que el Señor en lo personal me ha estado ministrando en estos días es sobre su presencia. Y Dios me llevaba, incluso el día miércoles que estábamos escuchando, ¿verdad?, lo que el Señor hablaba a través de nuestro hermano David. Y el Señor trajo a mi corazón, ¿verdad?, de la importancia de su presencia. Y venía una pregunta a mi corazón y es la siguiente. ¿Alguien de nosotros puede hacer que la presencia de Dios baje a este lugar? Claro que no. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está aquí. Amén. Y Dios me hablaba a mi corazón que a veces tenemos ese mal concepto, ¿no? Que pensamos que la alabanza es la encargada de bajar la presencia de Dios. Pero no es así. Nadie de nosotros puede hacer que la presencia de Dios baje o suba porque ella está aquí. Donde quiera que estamos, andemos, la presencia de Dios, ahí está. Y donde quiera que, y todo lo que pensemos, hablemos, Dios lo sabe. Y dice que de su presencia nadie se puede esconder. Así es que, qué tan importante es reconocer que la presencia de Dios, aunque yo no la reconozca, pero su presencia está aquí. Su presencia está en su hogar. La presencia de Dios está en su trabajo y donde quiera que vayamos, la presencia de Dios está ahí. Por eso la importancia de caminar en ese concepto bíblico de la palabra de Dios, que donde quiera que estemos, vayamos, su presencia va con nosotros. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos a ti la honra, te damos la gloria como el Dios santo, el Dios sublime, como el Dios incomparable, el Dios soberano, el Dios inmutable, el Dios que es 3 veces santo. A ti sea la alabanza, a ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. A ti te bendecimos porque tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Padre celestial, en el cual, Señor, eres digno de ser exaltado, eres digno, Señor, de ser glorificado. Y en esta mañana, Señor, rogamos que la gracia poderosa de tu Santo Espíritu, Señor, esté llenando nuestras vidas. Señor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. Estamos hablando de el llamado conforme al corazón de Dios y la preparación del discípulo a quien Dios ha llamado. Y todos tenemos un propósito en particular en el cual fuimos llamados, somos llamados. Y todo propósito ante Dios es un propósito tan importante de llevarlo a cabo que si nosotros ignoramos el llamado y la preparación de Dios, como decía nuestro hermano David el día miércoles, vamos atrasando nuestro propósito, nuestro llamado, por el cual Dios nos ha traído a sus pies. Dice Éxodo capítulo 1, del versículo 1 en adelante, estos son
los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades del almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más se los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cífara y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Vemos, si nosotros ponemos mucha atención a toda esta escena, de lo cual nos narra aquí la Escritura, y vemos que Génesis es el comienzo, es el libro del principio de todo lo que comenzó. Pero Éxodo es el libro de la redención. Entonces son dos libros que son tan importantes de estudiarlos de una manera profunda, con quietud, para poder entender cada libro. El tema que le puse por nombre hoy, le puse la introducción al llamado de Moisés. ¿Qué significa Éxodo? Significa salida. La carta de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 22, dice que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Josué había dicho que Israel un día iba a ser liberado de la esclavitud de los egipcios. Y también dio órdenes, dio mandamiento acerca, cuando él muriera, que no fuera sepultado en Egipto, sino que regresara a la tierra de su parentela
y ahí fuera enterrado, sepultado. Pero Éxodo también significa partir. Y este libro de Éxodo, describe la esclavitud de Israel en Egipto, así como la maravillosa y el poder de cómo Dios los liberó, de cómo Dios le dio una salida a todos ellos. Cada vez que estudio Éxodo, vuelvo a vivir esa escena de cómo Dios en su poder sacó a su pueblo de ese lugar. Pero aquí hay una pregunta muy importante, y la pregunta aquí es, y es un debate que muchas veces hay, y la pregunta es la siguiente: ¿el líder nace o se hace? Eso se lo dejo de tarea. ¿El líder nace o se hace? Acuérdense que la serie es el llamado conforme al corazón de Dios y la preparación del discípulo. Y de ahí tenemos que meditar y hacernos esa pregunta: ¿el líder nace o se hace? Le voy a dar una luz para que piense más allá. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo: aviva el don que hay en ti. Dios había escogido a Timoteo, le dio un llamado, pero si nosotros tenemos el llamado, pero no avivamos, no le permitimos a Dios que Él nos prepare, así tengamos el llamado, no podemos llevar a cabo el propósito. Por eso la pregunta es: ¿el líder nace o se hace? Pero para dar respuesta, diré algo más, y quiero abundar en esto. Dios primero llama, y segundo te prepara, y no solamente te prepara, sino que también te disciplina para ser el líder que Él quiere y así cumplir su propósito. Entonces aquí ya hay una respuesta. El líder, Dios lo va formando, Dios lo va haciendo. El líder no nace, el líder se va haciendo conforme la preparación de Dios. Entonces, no hay preparación y disciplina si primero no hay un llamado. Recuerde, si Dios lo ha llamado a algo que debe de hacer, Dios lo va a preparar paso a paso. Así es que lo invitamos. Si realmente usted tiene un llamado de Dios para un ministerio, para un liderazgo, el consejo es que usted le permita a Dios que lo prepare, que lo discipline por medio de sus gracias dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Dios, Él quiere prepararnos, pero conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Le invitamos a que pueda escuchar todo el sermón en esta mañana. Y una de las claves del Éxodo es la redención. Si usted lee de una manera, estudia de una manera cuidadosa el libro de Éxodo, vemos el sufrimiento de los hebreos una vez que José murió. Si nos damos cuenta, José no preparó a nadie para que se quedara después que él muriera. No encontramos a nadie que José haya tomado para prepararlo. Por eso la importancia de que en todo lugar, todos aquellos que son llamados por Dios empiecen a ser preparados. ¿Por qué razón? Porque un día Dios nos va a llamar a pedir cuentas. Un día Dios nos llamará al descanso.
Y si no preparamos, si no dejamos el legado de la palabra de Dios, de la preparación, de la disciplina en la palabra de Dios, ¿qué va a ser del pueblo? Y fue lo que pasó con Israel, aunque claro, Dios todo lo tiene de una manera perfecta y Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Ahora, puesto que Éxodo es la redención, que significa redimir, Dios puso en libertad a todos los hebreos. Y Éxodo representa muchos cuadros de nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra Éxodo se usa en dos lugares del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 9, versículo 31 dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y partida aquí en especial está hablando de la obra redentora de Cristo. Y luego, Primera de Pedro 1:15 se lee así: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y aquí partida significa la muerte del creyente. Por eso la importancia del estudio del exégesis, de la hermenéutica, porque no toda palabra que es igual o que, por ejemplo, la palabra partida en cada versículo está hablando de lo mismo, sino que tiene un significado diferente. Primero, dice, podemos ver que hay tres experiencias de Éxodo en la Biblia. Número uno, la liberación de Israel de Egipto. Número dos, la liberación del pecador lograda por Cristo mediante la cruz. Y tres, la liberación del creyente de este mundo en su muerte. Y hay varios tipos básicos de Éxodo. Número uno, Egipto. ¿Qué representa Egipto? Dice que es un tipo de sistema del mundo, todo aquello que está opuesto al pueblo de Dios y tratándole de tenerlo en esclavitud. El mundo hoy en la actualidad es su trabajo de tener en esclavitud a todo ser humano. ¿Cuánta gente está esclavizada por el sistema del mundo, por las cosas del mundo? Número dos, Faraón es un tipo de Satanás, el dios de este mundo. ¿Qué te exige? ¿Qué exige Satanás? Exige adoración. Él le dijo al Señor Jesús que si postrado lo adoraba, dice que le daba todos los reinos del mundo. Estaba ofreciendo algo que realmente no era de él. Entonces, Faraón, dice, es un tipo de Satanás, el dios de este mundo, que exige adoración. Este dios de este mundo desafía a Dios y piensa esclavizar al pueblo de Dios. Escuche bien, pueblo de Dios. Satanás, por medio de las cosas, él también trabaja para esclavizar al pueblo de Dios. Número 3, Israel es un tipo de la iglesia que libra de la esclavitud del mundo, guiada en un peregrinaje, protegida por Dios. Ahora vuelvo a lo que mencionaba en la introducción, la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todas partes, está en todo lugar. Y ahora algo muy importante. La Biblia habla en la carta de los Hebreos que la muerte de Cristo en la cruz, su sangre derramada en la cruz, dice que nos hizo entrar en su presencia de una manera definitiva. ¿Qué significa esto? Que todo cristiano, todo hijo de Dios que es salvo, que el Espíritu Santo mora y habita en él,
la presencia de Dios está en él. ¿Sí me expliqué? La presencia de Dios está en el creyente, en la persona que es salva y es protegida por Dios donde quiera que él vaya. Número 4. Moisés es un tipo de Cristo, el profeta de Dios. 5. El Mar Rojo es un cuadro de la resurrección que libra al creyente del presente mundo malo. 6. El maná es un cuadro de Cristo donde habla del pan de vida. ¿Qué dijo Jesús? En Juan 6:51. Miren lo que Jesús habla sobre el pan de vida. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La carne es la palabra. Y todo aquel que tiene la palabra de Dios en su corazón, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, la presencia de Dios está ahí con él. Jesús, ¿qué es Jesús? Jesús es dador de la vida. Y todo el que coma de este pan, hablando de su palabra, vivirá para siempre. Y la pregunta es, ¿cómo es esto? Jesús estaba diciendo que dará su vida como rescate de todos los pecadores. Estaba diciendo que su cuerpo sería como rescate de todos esos pecadores y que estaba abierto y su sangre sería derramada como sacrificio por los pecados. La presencia de Dios, el llamado de Dios, la preparación de aquel que es llamado por Dios. Mire, todos somos llamados a ser salvos. Eso es una gran verdad. Pero no solamente somos llamados a ser salvos, sino también somos llamados a ser como el Señor Jesús, parecernos al carácter del Señor Jesús. Pero también hay llamados en el cual habla de un servicio. Todos somos llamados a la salvación, todos somos llamados a ser como Cristo y todos somos llamados a servir. Pero hay diferentes ministerios en el cual nosotros somos llamados a servir. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cualquier llamado que sea, cualquier servicio que sea, cualquier ministerio que sea, Dios te va a preparar. Dios usará herramientas que Él usa para prepararnos. Y en el trayecto de la preparación va a haber aflicción. Ahora Cristo, Él murió como sustituto por los pecados. ¿Y qué pasaría? Con esa muerte Él pagó la pena de nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por la vida del mundo. Y Jesús, de acuerdo a la Biblia, no solo murió por la nación judía, ni siquiera murió solamente por los elegidos. Su muerte tiene suficiente valor para que todo el mundo venga a Él. Pero escuche bien, Dios llama conforme a su corazón. Ahora, pero no porque Dios llame conforme a su corazón, esto significa el que es llamado por Dios conforme a su corazón no va a pecar algún día, no va a fallarle a Dios un día. ¿Qué dice la Biblia de David? Dice que David fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó en su caminar con David, el siervo del Señor? Pecó. Pero escuche esto. Pero cuando él pecó y reconoció su pecado, él habla en uno de los salmos, dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Límpiame con hisopo. Y él empieza a hacer una oración de arrepentimiento.
no porque Dios te haya llamado. Esto significa que porque Dios te llamó conforme al corazón de Él, nunca vas a fallarle. En el caminar, todos fallamos. Pero el Espíritu Santo que está ahí en nosotros, cuando alguien falla, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te redarguye y te lleva a pedir perdón, te lleva a un sometimiento de arrepentimiento y confesar tus pecados. Entonces, Cristo está en la preparación de todos aquellos que somos llamados a un propósito, a un ministerio. El Espíritu Santo está involucrado ahí para prepararnos para llevar a cabo el propósito de ese llamado. Ahora, la roca, ¿qué significa la roca? La roca que fue golpeada es un tipo del Cristo que fue herido, mediante cuya muerte, donde lo hirieron, lo asesinaron, pero después que él murió, al tercer día, él resucitó. Y luego dice que cuando él llegó al trono del Padre, fue enviado el Espíritu Santo. Ahora, es importante saber si Dios me ha llamado para algo en especial, para un ministerio. Es importante descubrir mi llamado. ¿Y cómo se describe ese llamado? ¿Cómo puedo yo saber que Dios me llamó para un oficio o un propósito en especial? La única manera es sirviendo. Algo que decía David el día miércoles. Para saber realmente que tienes un llamado o qué tienes que hacer, servir. Porque si no sirves, no sirves para nada. Y la única manera de descubrir el propósito es sirviendo. Por ejemplo, si en alguna ocasión el pastor te puso como para servir en un lugar, pero no se te dio, entonces ese no es tu llamado. ¿Qué tienes que hacer? Seguir sirviendo. ¿Para qué? Para que puedas descubrir tu llamado, descubrir tu propósito por el cual tú fuiste llamado. Pero ¿qué sucede? Cuando no hemos entendido que un llamado, hay una preparación, nos sentimos que ya nos quedamos ahí y usamos la clásica palabra. Por el momento, solamente quiero recibir y luego voy a servir. ¿Será correcto esto? Es incorrecto. Porque mientras estés sentado recibiendo, no estás activado. La única manera para descubrir tu llamado, tu propósito, conforme al corazón de Dios, necesitas servir, necesitas ponerte en acción. Ahora, quiero llevarlo a la persecución del pueblo de Dios, a una generación en Éxodo. Regresamos a Éxodo 1, del 1 al 7. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Vemos aquí de cómo esa generación, juntamente con José, todos ellos murieron. Pero como mencionábamos, José no preparó a alguien más. ¿Por qué no lo hizo? Dios tenía otros propósitos, es la verdad. Ahora, el versículo 8 dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto
un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Ahora, ¿quién era este nuevo rey en Egipto? ¿Realmente era un egipcio? No. Este nuevo rey que no aprobó a los descendientes de José, el cual había muerto, era un linaje que no era de Egipto. ¿De dónde venía? Mire lo que dice Éxodo 1, del 9 al 14. Dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y luego aquí dice el 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y luego el 14 dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual, ¿qué hacían? Los obligaban con rigor. Ahora, Faraón quiso que su servidumbre fuera para mal. Pero ¿qué sucedió? Dios quiso que todo esto fuera para bien. Y la pregunta es: ¿qué estaba haciendo Dios con todo esto? Dios estaba preparando a su pueblo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en pocos años, fíjense nomás, pasaron años. Pocos años, ellos iban a salir de Egipto. Y en todo este tiempo de aflicción, de que los obligaban a trabajar horas extras, trabajaban sin comer, Dios los estaba preparando para su viaje riguroso de Egipto y pasar por todo el desierto para entrar a la tierra prometida. Aquí hay sabiduría. Si Dios lo ha llamado para un ministerio, si Dios lo ha llamado para un propósito en especial, Dios lo va a preparar. Dios lo va a pasar por fuego. Dios lo va a pasar por ríos. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Aunque pases por fuego, no te quemarás. Aunque pases por ríos, las aguas no te ahogarán. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y Dios estaba con los hebreos, pero más ellos no lo sabían. Porque ellos decían, y su clamor era: ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a librar de esta situación? Pero en vez que Dios, supuestamente, ellos sentían que Dios no estaba haciendo nada. Dios estaba obrando. ¿Cómo? Por medio de Faraón, donde estaba preparando a los hebreos para el día de su salida. Porque vendrían años, si hacemos cuenta, cuando Moisés salió de Egipto y huyó, tenía 40 años. Y luego se fue a Madián a prepararse con Jetro. ¿Cuántos años tardó? 40 años, imagínense. Y todos esos años, todo ese tiempo, los hebreos también estaban siendo preparados ahí para el día de la partida. A veces nosotros no aguantamos una semana de pruebas, de preparación, y nos desesperamos. Dios tiene un propósito en cada prueba que pasamos, en cada angustia que pasamos, en cada situación. Dios
tiene propósitos por el cual Dios te llamó para servirle. En su casa, lea Génesis capítulo 15 del 3 al 16, donde se predijo la esclavitud de Israel en Egipto. Dios tiene todo bajo control y Dios cumplió también de multiplicar al pueblo. Él dijo que se iba a multiplicar, y los 70 que salieron con Jacob en un inicio se convirtieron en más de 1 millón de personas y se aumentaron a pesar del sufrimiento. Es lo mismo que sucede cuando tenemos un llamado de Dios conforme a su corazón. A veces pensamos que la obra va a terminar y porque pensamos que ya no, la obra no se acaba. Porque el propósito de Dios es firme. El propósito de Dios no cambia. Y a veces pensamos que ya no, sentimos que ya no podemos avanzar. Pero de repente vemos cómo Dios empieza a multiplicar el gozo. Empieza a multiplicar todo aquello que supuestamente no veíamos que estaba en producción. Pero Dios está trabajando. Y Dios, a través de las pruebas, a través de las herramientas que Él usa, aumenta esa fe, aumenta esa preparación para que llevemos a cabo su propósito. Hebreos, vamos a ver Hebreos, la carta de Hebreos. Bendito es el Señor. En el capítulo 1 de Hebreos, versículo 8, dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán, mas como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios nos ha llamado ministros, que somos enviados, ¿para qué? Para ser herederos de la salvación. Pero Dios nos ha llamado también para un servicio. Mire, si Dios te ha llamado, tienes que ponerte a preparar. Tienes que buscar la preparación para que Dios cumpla ese llamado en tu vida. Por ejemplo, ¿qué siente usted en su corazón de algo hacer en el servicio, en la obra de Dios? Un ejemplo. Si usted dice, yo quisiera ser parte del ministerio de la alabanza, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que venir con el pastor y decir: pastor, yo siento el llamado de ministrar alabanza. ¿Y qué le va a decir el pastor? Ok, entonces ponte en la batería y vamos a tocar. ¿Sí sería así? No, ¿verdad? Necesito tomar clases de música, tomar clases de batería. ¿Para qué? Para que sea preparado, y cuando veamos que ya puede hacer lo que se debe de hacer, entonces ya lo ponemos a que ministre en la alabanza. Si usted dice, bueno, yo quiero ser guitarrista, ¿qué tiene que hacer primero? Cómprese la guitarra. Y luego
ya tiene la guitarra, vaya a una escuela de música donde le preparen a tocar la guitarra. No puede ya comprar la guitarra y pararse aquí y me diga, pastor, ¿en qué canal me voy a conectar para yo ministrar alabanza? No, necesita usted también, ¿verdad?, prepararse. Y así es el ministerio en las cosas del Señor. Aquí no hay manera de decir, bueno, es que veo que lo hacen así, creo que yo lo hago mejor que él. Porque a veces caemos en esa situación. No, hermanos. Si hay un llamado, hay una preparación. Si Dios le llamó, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que prepararse. Ahora mire, y cuando Dios nos prepara, va a llegar el momento en que va a llegar áreas de nuestras vidas que están muy rústicas, muy rústicas. Pero como Dios en la preparación, Él nos pule, como el carpintero cepilla la madera para hacer un bello mueble, para luego después ocupar ese mueble, usarlo, darle un servicio. El carpintero prepara la madera, cura la madera, lija la madera, de tal manera que la madera esté presentable en ese mueble. Así en el ministerio. Somos diamantes brutos que Dios nos sacó. Es como el petróleo. ¿Cómo es el petróleo? Es un lodo que viene de lo más profundo del océano, pero lleva un proceso. Y podemos ver, contar los beneficios que nos da el petróleo. Muchos beneficios, pero tiene un proceso. Si Dios te llamó, tienes que pasar por todo un proceso, y aún así, ya en el servicio del llamado, cualquiera que sea el ministerio, aún seguimos en el proceso donde Dios nos sigue preparando. Hay cosas que aún no sabemos, hay cosas que aún ignoramos, y de eso se trata la preparación, de eso se trata el llamado de Dios, que día a día vamos descubriendo cosas que están ahí para aprender en nuestro llamado. Dice el versículo 8 de Éxodo 1: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. José ya había muerto, y dijo a su pueblo, dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios, dijo, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí este hombre tenía miedo de algo. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Hermanos, y lo más terrible es que amargaron su vida con dureza de servidumbre en hacer barro y ladrillo. Llegó el tiempo en que dijo Faraón, bueno, ya no le vamos a dar paja, sino que ahora ellos vayan y corten la paja y hagan los ladrillos, o sea, más trabajo. ¿Quién permitió todo esto? Dios. A veces en nuestro llamado salimos de una y entramos a otra, y a veces hasta perdemos la paz. Pero como comentábamos con una persona ayer, que nuestra paz no debe depender de alguien o de las cosas que se mueven, que nuestra paz no dependa de lo que alguien dijo o está diciendo. Nuestra paz depende de Cristo, y si nuestra paz depende de Cristo, nadie nos la puede quitar. Entonces ellos, se les había olvidado una promesa de Dios, que un día iban a ser liberados. Lo que se les había olvidado era de que Dios también
dijo que los hebreos iban a ser esclavos 400 años. Se les había olvidado. Y a nosotros muchas veces se nos olvida que en el llamado hay un proceso de preparación. Hay un proceso que tenemos que pasar. Y cuando nuestro pensamiento, nuestra paz está en Cristo y en el llamado que Él nos dio, hermanos, venga lo que venga, no nos va a robar la paz. No nos va a hacer estar intranquilos. Dios, en su gracia y en su misericordia, Él nos fortalece día a día. Pero dice que fue un rey diferente. Era un rey que venía de un pueblo distinto, no era de Egipto. La historia dice, para entender mejor esto, que ese nuevo rey de Egipto, que en esos tiempos había invasores llamados Hicsos, que se apoderaron de Egipto. Eran semitas, tal vez de Asiria. Y esto está escrito en Isaías capítulo 52, versículo 4. Mira, veamos lo que dice. Isaías 52, 4. Dice: porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin corazón. El rey de Egipto de ese tiempo, después de la muerte de José, no era originario de ese lugar, sino que era un asirio. Y por lo tanto él nunca conoció a José. Porque si él hubiera conocido a José, hubiera seguido con la misma línea que el egipcio, el faraón anterior a él estaba. Pero él era foráneo. Y ahora el nuevo rey advirtió a su gente, no a los egipcios, sino a la gente que vinieron con él y tomaron Egipto, que la presencia de tantos judíos era una amenaza para su gobierno. Y esta es la razón que decidieron tratar enérgicamente a los hijos de Israel. Ahora, puesto que José fue el salvador de Egipto, es improbable que un rey egipcio no lo hubiera conocido. Pero este nuevo rey era un rey extraño a Egipto, era un sirio. Ahora, ¿qué representa la esclavitud en Egipto? Esto es un cuadro de la esclavitud del pecador en este mundo. Los judíos fueron a Egipto y vivían en lo mejor de la tierra cuando estaba José. Dice Génesis 47, 6. Se lee así: la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Ahora, estas fueron las palabras de Faraón a José. Por eso coincidimos que el faraón que llegó después de la muerte de José era un extraño, no era egipcio realmente. Pero este lujo más tarde de que Faraón, el que estuvo con José, quitó todas estas bendiciones, el nuevo faraón. Y ahora estas nuevas bendiciones se convirtieron en pruebas y en sufrimientos. Y esto es similar en el camino del pecador perdido de hoy, donde el pecado promete placer, promete libertad, pero al final el pecado produce tristeza, y no solamente eso, sino trae esclavitud. Ahora este nuevo rey pone en marcha una nueva estrategia.
En Éxodo 1:15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron conforme les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Pero ¿de quién era el plan de todas estas cosas? Era Dios. Tal vez lo que está sucediendo en su vida hoy es un plan de Dios. Sí, hermanos, es un plan de Dios para tu vida, de lo que está sucediendo hoy, de lo que has estado pasando. Es un plan de Dios. Ahora, el plan de Faraón era de matar a todos los niños varones. Hubiera tenido gran éxito de no ser por la intervención de Dios. Pero como Dios es el que permite que las cosas sucedan, porque Él es soberano, Él obró, Él intervino. ¿Y qué hizo? Usó a las parteras para confundir al rey. Así como más tarde usó el llanto de un bebé para llegar al corazón de la hija de Faraón. Vea cómo Dios usa las circunstancias. Vea cómo Dios obra. Dios todo tiene ahí bajo control. Nada de lo que sucede es un accidente para Dios. La Biblia dice que Dios usa las cosas débiles de este mundo para derrotar a los poderosos. ¿De quién nació la estrategia de Faraón en matar a todos los niños? ¿De Satanás, el homicida? Esto fue otro intento de Satanás para destruir a los judíos y evitar así que el Mesías naciera. Más tarde Satanás usaría al rey Herodes para tratar de asesinar al niño Jesús. Ahora la pregunta es: ¿fue correcto que las mujeres desobedecieran las órdenes del rey? La Biblia dice que sí, que Dios vio bien en lo que hicieron ellas. Ahora vamos a comprobarlo con la escritura. Hechos capítulo 5, versículo 21. Vea cómo Dios responde cuando hay una situación como esta. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué dijo esto Pedro? Porque el concilio les había evitado que siguieran hablando, predicando en el nombre de Jesús, porque estaban trastornando al mundo con esta palabra. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles que ya no predicaran a ese Jesús. Pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, respondió. Él y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto habla que cuando las leyes de la tierra son definitivamente contrarias a los mandamientos de Dios, escucha bien, el creyente tiene el derecho, tiene el deber de poner
primero a Dios, de obedecer a Dios primero. Gloria sea al Señor. ¿Por qué razón? Porque así lo dice el Señor. Y si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios hará en que el propósito por el llamado que Dios nos ha hecho conforme a su corazón se va cumpliendo día a día. Ahora, tenga presente que este mismo gobernante que quería ahogar al pueblo de Dios, vio a su ejército, ese faraón, vio a su ejército ahogarse en el Mar Rojo. ¿Qué pasó con esto? Cosechó lo que sembró, aunque la cosecha se demoró, pero Faraón cosechó lo que él sembró. Vemos en este capítulo 1 el intento de Satanás de esclavizar al pueblo de Dios. El versículo 1 del capítulo 1 de Éxodo llama a los judíos, es decir, a los hijos de Israel, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Israel significa príncipe con Dios. Y el príncipe del mundo, Satanás, recuerde que el pueblo de Dios no es de este mundo. Y esto debemos llevarlo en todo tiempo en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Que la iglesia realmente no es de este mundo. La iglesia de Cristo no es de este mundo. Por lo tanto, será libertada en cualquier momento de la esclavitud, del pecado. Porque aún como iglesia, aún como cristianos, aún como creyentes, aún como hijos de Dios, todavía pecamos. Y está ahí un meme que me enviaron, decía, está el pastor que dice: ¿por qué? Dice, porque muchos pecamos y muchos. Y luego dice: levante la mano todos aquellos que no han pecado. Y la mano dice: para que Dios se las corte. Y la bajaron. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, todos hemos pecado. Muy sencillo. Dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, no lo hace. Pecamos. Por eso hemos mencionado en varias ocasiones que el cristiano debe reconocer que la presencia del Señor está ahí con él y que nadie puede esconderse de la presencia de Dios, y que todo lo que pensamos, su omnisciencia, que lo sabe todo, Él sabe lo que estamos pensando. Él conoce incluso lo que vamos a pensar más al rato, Él ya lo sabe. Y cuando caminamos en esa dirección, no vamos a pecar muy continuo ante Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a amarrar la lengua de hablar mal del prójimo. Nos vamos a refrenar la lengua en decir algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando pensamos que la presencia de Dios está solamente en este lugar, o que hay que bajar la presencia de Dios para... No. Entonces cuando empezamos a actuar de una manera que no es conforme al pensamiento bíblico, el llamado tiene una preparación. Y el llamado, no se le olvide esto, el llamado te va a llevar a confrontar muchas situaciones que nos vamos a preguntar: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué me sucede aquello? ¿Por qué me sucede el otro? No, escuche bien. Si Dios lo llamó, Dios lo va a preparar. Y lo va a llevar a lugares que usted no conoce. ¿Por qué? Porque Dios quiere prepararlo. Dios lo va a llevar hasta el límite. ¿Por qué? Porque Dios
lo está preparando. Vemos que este capítulo 1, el intento de Satanás de esclavizar al pueblo de Dios. Ahora quiero dar esta conclusión. El Éxodo 1, del 1 al 4, nos narra de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob y que cada uno dice que entró con su familia. Pero luego enseguida, unos años más, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación murieron. Quiero decirle algo aquí. Por eso en nuestros hogares debemos tomar a nuestros hijos, tomar a nuestros nietos y enseñarlos, llevarlos por el camino en el cual Dios te ha llamado y te ha estado preparando para un propósito muy en particular. Algo que yo tengo en mi corazón y yo se los voy a compartir con ustedes. Y esto lo hago porque Dios así me ha enseñado. Yo quiero dejarle un legado a mi nieto. ¿Cuál legado? Un legado musical, un legado pastoral. Sus padres le presentaron a su hijo a Cristo. ¿Por qué razón? Porque es importante que como padres tomemos a nuestros pequeños y le presentemos a Cristo. Porque cuando tomamos a nuestros hijos y le presentamos a Cristo y les decimos, mira, esto significa recibir a Cristo en nuestro corazón. Hijo, esto significa tener a Dios, a Cristo en nuestro corazón. Y enseñarles el por qué recibir a Cristo. Y cuando ellos hicieron esto con su hijo, él regresó a sus padres llorando y dijo, papá, mamá, yo quiero recibir a Cristo hoy en mi corazón. Yo quiero hacer esto. Y platicando con él, dice, abuelo, yo quiero ser pastor como tú. Digo, gloria a Dios, hijo. Vamos a orar al Señor para que tú seas pastor. Y tal vez por algunos años yo ya no esté, pero como pastor, como hermano, como amigo, como abuelo, quiero dejarle un legado a él. Que cuando él crezca y sea un adolescente, un joven, un adulto, él pueda recordar que todo lo que Dios le preparó en las áreas en las cuales él se está preparando. ¿Por qué? Porque un día Dios nos va a llevar. Un día Dios nos va a llamar para entregar este cuerpo. Pero si usted no dejó un legado, si usted no enseñó, todo eso se fue ahí cuando usted murió. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesús de aquella mujer que le ungió sus pies y derramó el perfume carísimo. Y dijo estas palabras. Cuando aquellos empezaron a murmurar por lo que esa mujer había hecho con el Señor Jesús, él le recriminó al anfitrión, le dijo, yo llegué, ni siquiera lavaste mis pies. Pero esta mujer con sus llantos, con sus lágrimas, ha lavado mis pies y con sus cabellos los ha secado. Y este ungüento que ella ha derramado será para mi sepultura. Y dijo unas palabras, dice, donde quiera que este evangelio sea predicado, tu nombre será recordado. Y ese es el legado que todos nosotros como padres, como hijos, como abuelos, debemos dejar a nuestros hijos. Debemos dejar a nuestros nietos. Es ese legado donde
tú ya no vas a estar, pero ellos van a recordar, así Dios me preparó a través de papá, a través de mamá, a través de mi tío, a través de mi abuelo, a través de aquellos que Dios usó como una herramienta para la preparación, para el llamado. Dios nos prepara. Y Éxodo decíamos que nos narra esta situación de los hijos de Israel que entraron con Jacob. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Pero enseguida se levantó sobre ellos, sobre Egipto, un nuevo rey que no conoció a José. Ahora este rey amargó la vida con dureza de servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual dice que los obligaban con rigor, que en ese momento, en el momento que un egipcio golpeaba a un hebreo, Moisés salió y vio la acción. Ahora, Dios ya tenía un plan para liberar a su pueblo de la esclavitud de Faraón. Y Dios permitió, fue Dios quien, después de 40 años que Moisés ya estaba viviendo en Egipto, desde que llegó, 40 años, dice que salió del trono y fue a ver a sus hermanos, de la faena, de cómo estaban, de cómo los trataban. Y el plan de Dios era eso, de que él fuera testigo ocular, que nadie le contara del sufrimiento de sus hermanos. Y vio cómo el egipcio maltrataba, golpeaba a su hermano hebreo, y se le fue sobre y lo mató. Pero Dios estaba preparando todo esto para lo que venía más adelante. Y eso, si Dios nos permite, lo vamos a hablar el próximo domingo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Y te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias por cada llamado, en particular de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos porque en la preparación, Señor, del llamado, es necesario pasar por herramientas que tú usas, que son a veces muy duras, pero que ninguna de ellas es para destruirnos, sino todo lo contrario, es para hacernos fuertes por el trabajo, Señor, que nos espera, por el trabajo en el cual, Señor, estamos por realizar, sino por el trabajo, Señor, que está en puerta. Tú permites las pruebas, porque a través de esas pruebas tú nos preparas, Señor, para hacer el trabajo que tú nos has encomendado. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te bendecimos y te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.